Hola amigos de Politicalt, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre dos entrevistas muy interesantes que se dieron justamente a los dos candidatos a presidente, a Milei y a Massa, en La Nación. Bien, primero estuvo Massa con Majul, donde se habló muchísimo esto en Twitter. De hecho fue trending topic como violento, por ejemplo, uno de los trending topics que se generó en Twitter a raíz de esta entrevista, porque estuvo muy tensa la entrevista, muchos cruces entre Majul y Massa. Ahora vamos a pasar a eso, pero primero quiero mostrar algunas cuestiones de la entrevista que le siguió a esa, que fue una entrevista que dio Milei, justamente en donde también estuvo Bullrich. Es decir, en La Nación, en un margen de 2 horas, estuvo Massa y luego Milei y Bullrich entrevistados. Creo que la entrevista que más ruido generó fue justamente la entrevista a Sergio Massa, por lo confrontativo que estuvo él y Majul, ambos. Yo les voy a hacer algunas acotaciones cuando vayamos a ver los fragmentos más virales de esa entrevista. Pero primero quiero hablar de un par de cuestiones sobre la entrevista de Milei. Vamos a ver un fragmento rápido de la entrevista a Milei cuando le preguntan respecto de las encuestas, que es un tema que hemos tratado acá. Escuchemos. Tienda Satoshi está colaborando con nosotros. Esto es especialmente dirigido a los amantes del Bitcoin en Chile. Tienda Satoshi es nuestra proveedora de billeteras para Bitcoin, artículos de impresión 3D y el merchandising más original del criptomundo. Son revendedores oficiales de Trezor, que es garantía de seguridad, e importan productos holder desde Suiza, protección de primera para sus frases privadas. ¿Qué los diferencia del resto de sus competidores? Bueno, tienen un trato muy especial, muy cálido, sin igual con el cliente. Vayan a conocerlos. Los links de Tienda Satoshi están ahí debajo en la descripción. Quienes lo conocen a usted y me consta, sabemos que no creen en las encuestas, ¿no? Que históricamente cuando tuvo las últimas elecciones, ¿no? Decía esta venía de tal, esta la pagaba tal, este cuidado con tal, y hacía su modelo matemático. Tengo exceso de bilardismo en sangre. Tiene su modelo matemático. Ahora estas encuestas que de golpe surgen, algunas del riñón más cercano de uno de los candidatos que compite con usted, directamente de Galmarini, que tiene su consultora, que es familiar de Sergio Massa, más allá de que sea profesional. ¿Qué le generan? Desconfianza. Esto de que lo muestran arriba. Puede ser que básicamente estén tratando de dar una sensación de confortabilidad al electorado que está en zona gris para que no vayan a votar. Porque puede ser parte de una manipulación para lograr... A ver, porque ¿cómo es? Cuando vos estudias en ciencias políticas el balotaje, el voto en blanco o no asistir beneficia al que terminó primero. De hecho, si vos llevaras esto al límite, que solamente van a votar quienes votaron a La Libertad Avanza y los que votaron a Unión por Todos, Unión por la Patria, cambiaron tanto de nombre, o sea, necesitan, digamos, ocultar su identidad, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque vos tendrías que, si no van a votar todos los demás, o votan en blanco, ¿cómo queda la elección? Gana Massa 55-45. Entonces, la apuesta de Massa es que esa gente no vaya a votar. Si logra que esa gente no vaya a votar, es gol. Una forma de a una parte del electorado para que no vaya a votar o que vote en blanco es decir, no, quédate tranquilo, va ganando Milei. No caigan en esas trampas. O sea, cuando yo hablo de la casta y hablo de los profesionales funcionales a la religión del Estado, estoy hablando de esto. Es decir, personas que se dedican, por ejemplo, a hacer encuestas y a manejar los números y a cocinar los números, justamente ¿para qué? Para tratar de afectar a las expectativas. Y siendo el caso de un mano a mano como esto, la peligrosidad de confiarse de las encuestas que vienen es muy alto. Por lo tanto, yo le diría a la gente que si quieren sacarse de encima el lastre que es Massa y lo que implica como camino hacia Venezuela, porque el desabastecimiento de combustible hay una canción que dice, o un dicho que dice, como muestra un botón basta, los demás a la camisa. Bueno, esto es igual. Lo que vos viste es una pequeña muestra. Digo, tenés varias muestras de que esto es Venezuela en dinámica. Entonces, después, no sea cosa que haya que llorar, que andás a ver cuánto tiempo nos cuesta sacarlo. Bien, eso era uno de los puntos principales para mí de la entrevista de Milei, que justamente lo recogieron, que tiene que ver con
con esto. Es algo que hemos hablado acá respecto a las encuestas. Tiene que ver con una encuesta que salió justamente de Galmarini. Galmarini, que es el cuñado de Massa, donde supuestamente lo dan a Milei arriba. Ojo, porque no fue la única. Hubo otra encuesta que fue Atlas Intel, que le dio 4 puntos arriba a Milei, que también le recogieron varios medios. Hice un video al respecto que, bueno, fue exclusivo para la gente de Patreon, así que sí, esto de paso, si quieres suscribirte a Patreon, hay videos exclusivos ahí. Ahí analicé esa encuesta de Atlas Intel, que tiene varios datos distintos. Entonces, la encuesta esta de la que está hablando acá no es la única, la de Galmarini, pero es clave lo que dice Milei. Ojo con confiarse, porque lo que está buscando el gobierno es que la gente no vaya a votar. Y así, por eso, dejó el feriado como lo dejó, sin moverlo, porque, bueno, pretenden que la gente no vaya a votar, que vote en blanco, etcétera, que esté confiada. Y hay gente que, bueno, no hace falta que me movilice a votar, o no importa si yo no voto, total, Milei está arriba y va a ganar. Entonces, muy bien lo que plantea Milei respecto de las encuestas, porque es algo que lo estuve hablando con amigos que están en el tema ahora el fin de semana, cuando veía 2 o 3 encuestas que salieron diciendo que Milei está arriba, siendo que las encuestas vienen errando por hasta 15 puntos, y acá lo dan por 3, 4, 5 puntos arriba. Dije, bueno, está dentro del margen de error clarito de las encuestas. Y además, sabemos que muchas de esas están manipuladas. Acá el caso más claro es esta que le citan justamente, que es de Galmarini, el cuñado de Massa. Rarísimo que se filtre una encuesta del cuñado de Massa diciendo que Milei va arriba, ¿no? Rarísimo. Entonces, excelente lo que plantea Milei. Una de las emociones más fuertes que sufre el ser humano es el miedo. Y lo que yo le quiero hacer entender a la gente es que ¿de qué miedo hablamos? ¿De qué miedo hablamos? Es decir, este modelo de ser el mejor país del mundo nos tiene debajo de la mitad de la tabla. ¿De qué miedo hablamos si la inflación es del 300% y vamos camino a una hiperinflación? ¿De qué miedo hablamos si tenemos más de 40% de pobres, si tenemos más de 10% de gente? ¿A dónde cree que, digamos, si nos está llevando a una hiperinflación y que va a ser la peor crisis de la historia argentina? Entonces, ¿de qué miedo hablamos? Es decir, esto es como el hombre que estaba en la caverna. Sí, se queda en la caverna, no hay bichos peligrosos, pero ¿sabes qué? No tiene de comer, se muere, es el dato seguro. ¿Sabe qué? Si siga con este modelo, es muy seguro, se va a morir. Es decir, el modelo de Massa, el modelo de la casta lo va a matar. ¿Sabe qué? Digamos, al menos por dominancia estocástica es mejor el mío, porque si tiene incertidumbre, por lo menos, digo, la chance que tiene de que salga bien, digamos, ya con eso solo con eso es mejor, porque usted sale de la caverna y sí, puede haber bicho peligroso, pero por lo menos tiene una chance de vivir. Adentro de la caverna se muere. Entonces, ¿qué es el modelo del que te vas a morir? ¿O el que tenés una posibilidad de salvarte? Bien, ese es otro fragmento más importante de lo que dio Milei, que me parecía interesante mencionar una cosa. Acá entiendo perfectamente el punto de Milei, me parece que está muy claro. Dice, con Massa es la certidumbre de lo que ya sabes lo que va a pasar, ya sabes lo que viene pasando, ya sabes hacia dónde vas hacia la muerte segura. O sea, es certidumbre, sabes que vas a eso, que te vas a hundir en la pobreza, en la miseria y que vas a profundizar este modelo decadente. En ese sentido es certidumbre pura, Massa. Y él dice, y por lo menos, nosotros tenemos la ventaja de que por lo menos tenés la incertidumbre. Por lo menos decís, bueno, salgo de la caverna, acá sé que me voy a morir de hambre, en la caverna salgo de la caverna, puede ser que me muera, puede ser que no. Yo creo que igual, entiendo el punto perfectamente, y él dice como de mínima, es de mínima, y él ha dado entrevistas, bueno, desde que se hizo conocido, justamente reivindicando sus ideas y diciendo por qué son las mejores ideas, por qué el capitalismo es lo mejor, etcétera, etcétera. Por qué el libre mercado, por qué las sociedades libres prosperan, etcétera. O sea que siempre ha tenido ese discurso. Y acá yo lo que noto es un poco que no sé si es el mejor discurso. Yo creo que tendría que no decir ni siquiera, o sea, entiendo el punto, pero voy a esto. Él no tendría que caer en ese discurso de nuestras ideas, por lo menos vas a tener la chance de probar. Que entiendo el punto al que va, insisto. Sino que tendría que decir, y nuestra idea es todo lo contrario, tendría que, me parece, reivindicar ese discurso. Entiendo acá por qué, por la dinámica que se ha instalado, por lo que está pasando, por el miedo que se ha instalado en torno a él. Él está diciendo, bueno, está bien, tiene miedo a la gente porque le han instalado miedo, pero tiene incertidumbre. Por lo menos mejor la incertidumbre que la certidumbre de que vas a caer y que te vas a hundir en este modelo que ya venimos viendo y que viene fracasando hace 100 años. Ese es el punto de Milei. Pero yo creo que él tendría que mantenerse discursivamente no solamente esta es la certidumbre que te va a caer, sino que esta es la certidumbre, porque ya hemos visto que ha funcionado en todos los países del mundo y porque sabemos que funciona mis ideas del mejor modelo posible.
Yo creo que tendría que volver a reivindicar eso y no caer en la retórica que ya se ha instalado respecto del miedo, ¿no? Por más que, insisto, obviamente él está justamente en ese contexto y tratando de explicar ese contexto diciendo por qué de mínima la incertidumbre es mejor incluso que la certidumbre de Massa, ¿no? Dicho esto, quiero mencionar un par de cuestiones más que dijo Milei en la entrevista, que no vale la pena mostrar fragmentos ni nada porque es muy cortito. Habló de que esta elección es la más importante de los últimos 100 años. Dio datos sobre la pobreza, sobre la inflación, sobre que estamos en la puerta de la peor crisis de la historia. Mencionó todo eso. Hay un punto que me interesa marcar, que es Milei viene hablando y lo viene haciendo, y lo entiendo, insisto también, porque al votante de Milei es lo que uno se imagina, es lo que quiere. Y me parece importante que él lo marque además porque hace alusión a algo que él dice, esto, yo quiero cambiar la Argentina de manera que me va a trascender a mí, y habla de en 10 años, en 15 años podremos ser tal país, en 20 años podemos ser tal otro país, en 30 años podemos ser tal, en 45 años somos potencia mundial, etc. Y entiendo, y las ideas de Milei, que a uno les puede agradar justamente, las ideas liberales, sabe que llevan a eso, y en ese sentido yo creo que al votante de Milei, como a mí y demás, que coincido con esas ideas, nos puede gustar. Ahora, tiene que tener cuidado Milei con insistir tanto en la campaña en hablar de 25, 30, 45 años, por más que se entienda el punto. Porque el votante de Massa, o el votante general, o el votante que están buscando ambos ahora, que es el votante indeciso, el votante que tiene tímido uno como a otro, etc., le interesa mucho el corto plazo. Lamentablemente es así. Entonces, yo entiendo perfectamente la idea de Milei y me gusta y me agrada, pero yo creo que ya va un votante cautivo que sabe que las ideas que él está defendiendo van a llevar, o llevarían, o han llevado a países justamente a ser potencia. Y que Argentina se aplicara durante 15, 20, 25, 40 años, esa idea efectivamente la llevarían a ser una potencia o lo llevarían a salir del pozo en el que estamos. Eso lo entendemos perfectamente. Pero en plena campaña, Milei no debería hacer tanto énfasis en el largo plazo. Tendría que hacer mucho más énfasis en el corto plazo y tratar, yo creo más todavía, de desmentir, que lo viene haciendo, porque le preguntan específicamente, las cuestiones que hablan del corto plazo, de lo que va a pasar en los 4 años de su gobierno, etcétera. No apuntar tanto al largo plazo, insisto, porque a la gente, bueno, justamente lo que apela, lo vemos con el plan Platita y todo, Massa, es justamente el corto plazo, y a mucha gente dicen muy lindas las ideas a 45 años, pero a mí lo que me preocupa es mañana. Bueno, le preguntaron por qué ganó Massa en las generales, por qué salió primero en las generales. Dijo el plan Platita. Milei insistió en que el plan Platita le funcionó muy bien, que es esto mismo justamente, el corto plazo. Habló de que no se negocia el cierre del Banco Central. Explicó nuevamente, esto ya lo ha dicho varias veces, que el apoyo de Macri y de Bullrich no involucra cargos. Y destacó la grandeza de Bullrich como de Macri, de haber tomado esta posición, de apoyarlo incondicionalmente, es decir, literalmente sin condiciones a cambio, sin decirle, bueno, pero me tenés que dar tal ministerio, me tenés que dar, te tengo que poner tantos funcionarios, te tengo que poner tantos ministros, etcétera, ¿no? Se refiere a eso. Yo creo igual que obviamente esto es política, debería o va a haber seguramente o ya hay esa negociación, me imagino, por el hecho de que el apoyo de Bullrich y de Macri se han metido a la campaña. Yo creo que esa negociación está, más allá de lo que se habla de que Macri lo apoya por otras cuestiones también, que le hemos mencionado en el programa. Por ejemplo, dicen que Massa podría querer meterlo preso, entonces hay unos intereses de Macri también eso. Pero además yo creo también en la coincidencia ideológica de Macri y Bullrich con Milei. Y eso ellos lo dicen, minimizan lo fuerte que fue la campaña, ¿no?, entre ambos, que fue muy desgastante entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, lamentablemente. Pero yo sí creo también que hay mucho de genuino en el apoyo. Porque lo que mencioné siempre, Juntos por el Cambio está claramente dividido en dos, y hoy se está materializando esa división ideológica que ya existía. Entonces yo creo que hay también muchísimo de ese componente, más allá de los cálculos políticos, la negociación, etcétera, que no hay que ser ingenuos en ese sentido. Quiero mostrar un par de fragmentos muy rápidos de la entrevista, justamente que es la que más se habló, la que generó muchos trending topic en Twitter, que lo pusieron de trending topic a Massa, etcétera, y a Majul, porque tuvo muchos cruces interesantes. Uno de ellos es como casi el comienzo de la entrevista, estos datos que da justamente Majul a Massa. Escuchemos. Lo voy a hacer. Y si no te parece mal, empecemos con datos. Duplicaste la inflación desde que asumiste, triplicaste el precio del dólar, el salario de los argentinos, el informal, en el último año bajó el 40%, 100% de inflación, 140% de inflación anualizada, 100% el aumento.
la política que ya venía antes, pero tu política generó muchos nuevos pobres. Depende de cómo lo tomen, entre 2 millones y 3 millones de pobres. Vamos a terminar los datos. Subió el déficit fiscal. Error. Sí, no. Error, grave error. Sí, grave error, porque en primer lugar, todo eso usted lo está poniendo sobre la mesa. Y termino. Y dijiste, tuve la responsabilidad de estabilizar la Argentina. No le estabilizaste. Perdón, y yo te tuteo porque nos tuteamos desde hace... Yo no lo voy a tutear, pero lo que le quiero decir es que esos datos, le faltan 2 datos que entiendo que no se pongan sobre la mesa, pero que cualquier economista serio los pone sobre la mesa. El primer dato, la sequía. Sí. El año pasado, Argentina a esta altura había exportado 39.000 millones de dólares del complejo agrosoja. Bueno, ahí veíamos que Majul le lee justamente algunas de las estadísticas nefastas que tiene la gestión de Massa. Bien. Vamos a ver un par de fragmentos más y después voy a hacer una conclusión rápida sobre lo que fue la entrevista en general. Y en tercer lugar, yo no sé el otro gran tema... yo creo que hay que apuntar a una política donde deban bajar los subsidios, porque cada vez se está empobreciendo más a la gente. En tercer lugar, le dan mucho subsidio, pero le empobrece cada vez más con la inflación. En tercer lugar, esa es una mirada tuya. Yo creo que la gente sería más pobre si pagara 1.100 pesos el tren, si pagara 65, en lugar de 65, 700 mangos el colectivo, u 800 mangos el litro de nafta. Yo creo que pero te quiero decir una cosa, una política económica integral. Pero está bien. ¿Me vas a...? No. ¿Me invitaste para escucharme o me invitaste para interrumpirme? Para conversar y para decirte lo que pienso cuando vos decís una cosa que creo que no tiene ni ton ni son. Pero en realidad el rol del periodista es preguntarle al entrevistado y después que el entrevistado conteste, ¿no? Pero bueno, no importa. Muchas gracias. Tengamos muchas gracias por los consejos. Bueno, ahí veíamos, fíjense, de nuevo, un fragmento donde muestra lo que, Massa tiene esa posición medio autoritaria, ya lo hemos visto. Medio amenazante cuando te habla, se nota, hay muchos videos que denotan eso, y acá le quiere marcar, decirle cómo hacer el trabajo de periodista y demás, a Majul, que claramente también lo interrumpió varias veces en toda la entrevista. Yo vi la entrevista completa a propósito, justamente para poder hacer un comentario al respecto. Y acá le hace un buen comentario a Majul, justamente, donde dice: vos estás generando, le das platita por un lado, pero le generas inflación por el otro y los empobreces con la inflación, ¿no? Le das, los subsidias, pero le generas inflación por el otro lado, entonces los empobreces. Es un buen comentario que fue rescatado también, insisto, como una de las mejores partes de la entrevista, porque dejó muy claro ese punto. Vamos a escuchar otro fragmento. La factura de gas. Mi gobierno revalúa moneda sobre la base del aumento de exportaciones y eso empieza. ¿Revalúa moneda tu gobierno? Mi gobierno va a revaluar moneda. Este fragmento es increíble como miente Massa. Dice: mi gobierno revalúa moneda. Y ahí Majul, pues estaban discutiendo antes, Majul le dice: revalúa o devalúa, le dice. Dice: va a revaluar, le contesta Massa, ¿no? Fíjese cómo quiso mentir. Majul lo desmintió porque es muy evidente que viene devaluando. Y él dice: va a reevaluar. Ahora el punto ahí sería: bueno, ¿cómo hacemos para creerte que va a reevaluar si venís devaluando desde que asumiste y nos venís reventando la moneda de que asumiste? Ese sería el punto principal, ¿no? ¿Por qué creerte que a partir de que gobiernes como presidente y no como superministro va a ser todo tan distinto? Más en un gobierno donde la seguridad ¿Puedo terminar? Desastre. ¿Puedo terminar? ¿Cómo no? Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Relativiza hechos que están, son las grandes preocupaciones de los argentinos. Yo lo tenía mostrado en una encuesta, en esta encuesta que les mencionaba respecto, que es el video que está en Patreon. Suscríbanse a Patreon y van a tener ese tipo de contenido. En la encuesta mencionaba cuáles son los 3 principales problemas de los argentinos, las 3 principales preocupaciones, y justamente una de esas 3 es seguridad, claramente. Entonces, esto de la percepción de Majul no es tal. Por eso miente en eso Massa, y también ahí Majul lo dejó en evidencia. En primer lugar, la sequía representaba, en términos de tamaño, el 50% de las exportaciones agrícolas argentinas, ¿sí? Y el complejo agroindustrial argentino es el motor más fuerte de las exportaciones. En el medio, Argentina tiene además un programa con el FMI en el que este año había 12.360 millones de dólares de vencimientos de la deuda que tomó Macri, esa que el propio FMI va a investigar ahora.
Sí, no me haga así porque sí. No, perfecto. No, bueno, pero si me hace así con la cabecita, No. si lo que quiere es ponerme nervioso, no lo va a lograr, Luis. Pero, Tengo una Sergio, paz. le estoy- La verdad es que si Pero hay yo algo le que estoy- tengo le- es no, una ¿cómo le paz voy a hacer la enorme. cabecita? Le estoy diciendo- Lo que le estoy pido siguiendo es que lo sea dice. respetuoso. Pero soy respetuoso, entonces, estoy siguiendo la conversación. Bien. Al contrario. Bueno, entonces, Bueno, ahí vemos, y por esto yo creo que fue uno de los fragmentos más virales por la actitud de Massa, de decirle eso de la cabecita y de decir que no se pone nervioso, justamente se está poniendo nervioso, claramente, y tiene una actitud, insisto, de tinte autoritario, de tinte amenazante, ¿no? Amenazante. Estaba molesto, claramente molesto, por lo que fue toda la entrevista, fue en ese sentido. Y un último fragmento que queda es este. La inflación ni la detuvo ni la estabilizó. El ni la primer subió. cuatrimestre- Esa es la inflación. Esa es la inflación. Bueno, no es necesario poner ese video, ya todo el mundo la conoce, sí, ¿no? pero fíjese que arrancamos. Bueno, vieron lo que es la inflación, le ponen ahí de fondo como diciéndole no nos mientas en la cara, porque no estabilizaste nada. Él dijo que había estabilizado la economía, justamente no estabilizó nada, y por eso le ponen ese gráfico que también fue uno de los más virales, uno de los momentos más virales de toda la entrevista. Ahora, dicho todo eso, yo creo que la entrevista dejó de no, digamos, puso nervioso a Massa, mostró su verdadera cara, que es la que sabemos, esto que tanto se habla de lo que es Massa, de quién, de lo peligroso que puede ser, del tono amenazante, de quién es realmente, y que viene con esa faceta no conciliadora, con ese discurso larretista, citando el preámbulo, citando a Alfonsín, toda esa careta que tiene ahora, como tantas que tiene él justamente, ¿no? que ya lo hemos visto. Y acá en esta entrevista un poco ya se lo nota más nervioso, se nota molesto, se nota que no le gustaron las preguntas, no le gustó que le tiren un dato tras de otro, que le pongan gráficos, etc. Él se prestó porque justamente está buscando el voto, insisto, no va a La Nación porque le encante. Fue a La Nación porque está buscando ese voto indeciso, ese voto que de Bullrich, porque La Nación nosotros hemos dicho 1000 veces, La Nación es un medio que operó en su momento mucho para Juntos por el Cambio. Es un medio que consume mucho el votante de Juntos por el Cambio. Le pegaron muchísimo a Milei en su momento, y esto lo dijo Massa en la entrevista también. Le pegaron muchísimo a Milei y hoy son muy anti-K. Siempre fueron anti-K. Entonces hoy, bueno, ¿qué hizo Massa? Dijo, voy a ir a ese medio porque hay un votante ahí que votó a Larreta, que votó a los radicales, etcétera, que me lo tengo que traer para mi lado, justamente en la disputa de lo que es el voto de Bullrich, que se están disputando Milei y Massa. Yo creo que un poco es eso, esta decisión de él, porque al principio de la entrevista da a entender Majul que lo invitó hace más de un año y qué sé yo, dijo, bueno, me alegro que hayas decidido venir. Como que no termina la idea Majul, pero da un poco a entender eso. Y tiene que ver con eso, obviamente. Massa va ahora porque está buscando ese voto, insisto. Ahora, Majul estuvo incisivo, preguntó, mostró datos, etcétera, cosas que pusieron en evidencia lo que es realmente Massa. Pero, por otro lado, yo creo que podría haber estado mucho mejor de lo que estuvo Majul. Creo que cuando uno ve los fragmentos, sí, sirven, porque sabemos que la dinámica de ver la entrevista completa es una, y después los fragmentos que salen en redes sociales después benefician cada uno al que quiere, porque hay recortes que también perjudican a Majul en esta entrevista, que los he visto en Twitter en gente que sigo de izquierda a propósito, gente kirchnerista y demás. Se equivocó, por ejemplo, en Massa lo corrigió respecto de la posición de la función que cumple hoy Cristina Kirchner, dijo que era senadora y en realidad es vicepresidente. Contestó un par de cosas que yo creo que cuando uno ve la entrevista entera, no diría que Massa quedó bien parado, porque insisto, estuvo bien en muchos fragmentos Majul, pero no quedó mal parado como podría haber quedado mal parado. Y esto es algo que es un análisis que hicimos también respecto de los debates presidenciales. El primer debate, sobre todo, que era el tema económico y demás, nosotros dijimos, Massa tendría que haber quedado mucho peor parado de lo que realmente quedó, siendo él el superministro y siendo él quien está detrás de este desastre económico. Y sin embargo, salió demasiado bien parado para lo que es el desastre económico y para lo que es su función. Bueno, acá yo creo que pasa un poco lo mismo. Cuando uno ve la entrevista entera, más allá de estos fragmentos que sirven para la oposición, sirven para ilustrar lo que es Massa, para mostrar cuando miente, etcétera, obviamente, pero cuando uno ve la entrevista entera, que no mucha gente lo hace realmente, yo creo que Massa no quedó tan mal parado, como podría haber quedado mal parado si capaz hubiese estado otro periodista
que sepa más o entienda más de economía, que es el tema principal. No se pierdan el programa de esta noche. Tenemos programa en vivo, como todos los lunes. Vamos a estar hablando sobre todo lo que pasa en la campaña. El próximo domingo ya es el debate presidencial justamente entre Milei y Massa, que vamos a estar retransmitiendo y analizando en vivo. Y luego ya tenemos obviamente las elecciones. Así que no se pierdan el programa del lunes, no se pierdan lo que venimos haciendo. Suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen like, dejen su me gusta, fundamental para nosotros para que se active el algoritmo, y comenten si les gustó el video, si quieren más videos de este tipo, y cualquier sugerencia o crítica que quieran hacer la dejan en los comentarios. Dicho eso, si quieres colaborar con nosotros, si les gusta nuestro contenido, recuerden que tenemos el canal totalmente desmonetizado, por lo que si nos quieren ayudar lo pueden hacer a través de Patreon, a través de Mercado Pago y a través de criptomonedas. Bien, los enlaces están ahí debajo. Para la gente de Patreon principalmente, recuerden que se pueden suscribir a Patreon, además de colaborar con nosotros por mes, van a tener reuniones mensuales con nosotros y van a tener contenido exclusivo, que es lo que le mencionaba, un video que hice específicamente analizando encuestas, que fue exclusivo para nuestros suscriptores de Patreon. Bien, así que lo pueden, si quieren ayudarnos y además ver contenido exclusivo y tener reuniones con nosotros, se suscriben a Patreon y ahí pueden hacerlo a través del enlace que está ahí debajo. Y por último, recuerden obviamente entrar a visitar los enlaces que están ahí abajo también de nuestros amigos de Tienda Satoshi, especialmente si sos de Chile y si sos amante del criptomundo. No te olvides de visitarlos porque tienen cosas muy interesantes y vienen colaborando con nosotros. Dicho esto, un abrazo a todos amigos, nos vemos en la noche en el programa. Abrazo.